Vuelve a subir la incidencia acumulada en nuestro país, supera ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos de Sanidad, España suma 11.078 nuevos casos de COVID y 195 fallecidos en 24 horas. El número total asciende ya al 1.773.290 infectados, supera los 48.596 fallecidos. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la advertencia de Pedro Sánchez ante el aumento de casos de coronavirus. Sanidad y las comunidades autónomas siguen reunidos para decidir, entre otras cosas, si se endurecen las restricciones de Navidad. Varias comunidades estaban ya preparando. Cataluña ha retrasado el regreso al colegio de los niños, el País Vasco se plantea dar pasos atrás y Galicia recomienda reuniones solo de convivientes. Las nuevas recomendaciones en España coinciden con nuevos cierres en Europa por la pandemia. Alemania ha confirmado 952 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Es el peor dato de la pandemia. Y empieza un confinamiento casi total, con todo cerrado salvo farmacias y supermercados durante al menos 3 semanas. En el Reino Unido se cierra la restauración y no se descartan medidas más duras. Entre tanto, Bruselas pide a los 27 que se coordinen para empezar a vacunar todos en el mismo día. Lo previsto es que el lunes se autorice la vacuna de Pfizer y se empiece a distribuir de forma inmediata. En España, Sanidad no adelanta una fecha, pero insiste en que la vacunación va a empezar en cuanto estén aquí las vacunas. Los especialistas insisten en que no hay que relajarse. Seguimos igual con una semana más, una semana menos, no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que lleguen, empezar a trabajar, empezar a hacerlas. Y un día después de hablar por teléfono, Pedro Sánchez y Pablo Casado se han reprochado el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La falta de acuerdo que ayer constataron en privado se ha visto hoy en público en el Congreso. Si usted tiene la cobardía de no decirle a su socio de gobierno, lo siento mucho Pablo, pero estos temas van de mayorías parlamentarias y no se puede renovar instituciones con quien ataca al rey. Solamente se renova el Consejo General del Poder Judicial cuando ellos están en el gobierno. Lo que se denota es que diga que soy yo el que bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y esta conversación entre Pablo Iglesias y María Jesús Montero ha llamado la atención porque se produce en medio del último choque dentro del gobierno de coalición. Según los fotógrafos que la han presenciado, ha sido una charla tensa y dicen haber escuchado a la ministra pedir al vicepresidente, a Pablo Iglesias, que no sea cabezón. El Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018. Desestima los recursos presentados por ella y por la acusación particular. Un jamón, pata negra, salchichón, chorizo, vino. Este es el regalo que el ayuntamiento ha hecho a los vecinos de Parauta, un pequeño pueblo de Málaga, y que se ha pagado con el dinero que se iba a destinar a las luces de Navidad. El jamón mucho mejor, es para toda la familia, más provechoso. Desde luego que nada va a alegrar la mesa a toda la gente de Parauta. Una última hora, los cómplices de los terroristas que en enero de 2015 mataron a 17 personas en su ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo, un agente policial y un supermercado judío de París, acaban de ser condenados apenas desde los 4 años de cárcel hasta la cadena perpetua, incluidas 2 sentencias a 30 años de cárcel. El juicio comenzó el 2 de septiembre y sentó en el banquillo a 11 de los 14 acusados de colaborar con los hermanos Said y Sherif Kouachi, responsables del ataque contra Charlie Hebdo, y a Amedy Coulibaly, autor de los otros 2 atentados. Todos ellos fueron abatidos por la policía. El aviso de que puede haber más limitaciones ha tenido lugar en un pleno dedicado al estado de alarma, el último de este año. Mucha tensión, muchos reproches en el hemiciclo por la gestión de la pandemia. Advertencia del presidente del Gobierno sin paños calientes. Si hay peligro de tercera ola de la pandemia, endurecerá el plan de Navidades. Ha habido muchos y duros reproches en este debate que ha durado casi 7 horas. Por ejemplo, el presidente Sánchez le ha dicho al líder del PP que tiene una agenda lunática y que mientras España lucha contra la pandemia, él, Casado, lucha contra sus mediocres resultados. El líder de la oposición se la ha devuelto, asegurando que para la agenda lunática, la de Sánchez, actuando de palmero, dice de los que todavía no han condenado a ETA. El presidente le ha pedido al PP que reconsidere su postura y abandone su voluntad destructora.
Primero advertencia, quedan meses duros y después mensaje esperanzador. El presidente dice que estamos ante el principio del fin. Hoy somos, señorías, uno de los países con mejores datos, con tasas de incidencia más bajas. Y PP y Ciudadanos se lo reprochan. Viene aquí a presumir de una gestión sanitaria con 388 fallecidos y tiene la deslealtad de decir que Alemania está mucho peor. Por lo menos venga aquí a dar la cara, como hace Angela Merkel, y sienta de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país. Su falta de autocrítica, su falta de empatía y su exceso de triunfalismo es doloroso e insultante para millones de españoles, teniendo en cuenta cómo estamos sufriendo la pandemia. En su réplica, Sánchez le devuelve el golpe a Casado. ¿Sabe cuál es su agenda? Su agenda es una agenda lunática. Una agenda lunática con problemas fantásticos. La comparecencia era para rendir cuentas del estado de alarma y de los últimos consejos europeos, pero como siempre se han colado muchos otros temas. La llegada de miles de ilegales a nuestras costas. Hoy los golpes de Estado. Gora Euskal Errepublika. Y por intervenciones como esas, comentarios como estos. Vaya por Rusalda de debate. Yo lo voy a llamar potaje, que es más canario, pero que significa lo mismo. Incluso la Navidad ha sido motivo de discusión. Son las fiestas del afecto, son las fiestas de la familia. ¿Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús? Busca cualquier tipo de motivo para confrontar conmigo, hasta incluso las Navidades. Señor Casado, felices fiestas, feliz Navidad, hágaselo mirar. Y la llegada de la vacuna a España podría adelantarse a la semana que viene si el lunes Europa autoriza la de Pfizer. Bruselas ya lo da por hecho y pide a los países que se preparen y se coordinen para empezar a vacunar todos en el mismo día. Los plazos se acortan y la vacuna podría llegar a España antes de lo previsto. El Ministerio de Sanidad no pone fecha, pero explican que se empezará a vacunar cuanto antes. Algunas comunidades ya hablan de comenzar antes de que acabe el año. Llevamos tiempo trabajando en tener todo listo y preparado para entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. Recordamos, con el plan de vacunación de sanidad en la mano se empezaría por las residencias, después los sanitarios y los grandes dependientes. Sin embargo, la Sociedad Española de Inmunología señala que empezar a vacunar en mitad de la Navidad, si se permite la movilidad entre comunidades, podría complicar la organización. Lo ideal sería quizás empezar después de Navidad, cuando ya todo el mundo ha retornado a su casa. Esto sería, desde un punto de vista organizativo y logístico, muchísimo más fácil. En el fondo, seguimos igual con una semana más, una semana menos. No es lo que nos importa. Lo que nos importa es que lleguen, empezar a trabajar, empezar a hacerlas. La vacunación también se podría complicar si coincide con una tercera ola en enero. Si tenemos a toda la atención primaria enfrascada en la atención a los casos y en el seguimiento de los contactos, nos costará más. Dentro del plan de vacunación es fundamental un sistema de intercambio de información. Hoy hemos conocido la propuesta de Sanidad. En los puntos de vacunación se tendrá que rellenar este formulario con cada persona que se vacune. Esta información la enviarán a las consejerías y de ahí se tendrá que remitir al Ministerio de Sanidad cada día. Tiene una importancia, básica. En el hipotético caso que, por ejemplo, un lote de vacuna se demostrase que no es eficaz, se podría tener la información, se tendría al día siguiente y entonces se resolvería de una manera eficaz. Insisten en la necesidad de planificar al milímetro la distribución para evitar que se malgasten dosis. Y ya hay sentencia para los cómplices de los terroristas que en enero de 2015 mataron a 17 personas en su ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo, un agente policial y un supermercado judío de París. Nos la cuenta nuestra corresponsal en París, Almudena Ariza. Si ya conocemos la sentencia, el tribunal ha considerado culpables a los 14 procesados por complicidad con los autores de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo y contra un supermercado judío en París, hechos cometidos en enero del 2015 que causaron la muerte a 17 personas. El tribunal los condena a penas que oscilan entre los 4 años y la cadena perpetua, aunque ha descartado la calificación de terrorismo para 6 de los procesados. Se les considera el eje, la columna vertebral de esos atentados que causaron 17 muertos y sembraron el terror en Francia. A partir de entonces se inició una oleada de ataques yihadistas en el país. Han sido 3 meses y medio de juicio, interrumpido varias veces por la pandemia y que ha vuelto a poner de relieve el horror de esos ataques, con testimonios muy duros de los supervivientes y de los familiares de las víctimas. El propio director de la revista Charlie Hebdo dice hoy en un editorial que se cierra ahora el ciclo de violencia que comenzó hace casi 6 años
en el local de la revista, pero solo desde el punto de vista judicial, porque el dolor no se borrará nunca. Ha sido además la primera vez que en Francia se ha filmado un juicio relacionado con el terrorismo por los archivos históricos, para futuras generaciones y para la memoria colectiva. Imágenes, sin embargo, que solo se podrán ver dentro de 50 años.